Buenas noches a todos, bienvenidos. Continuamos con nuestro curso de la gnosis del budismo. El tema de hoy es un tema que a lo mejor no resulte tan agradable, entre comillas, pero es esencialmente y fundamental para entender lo que dentro del... Creo que están tocando, ¿no? Perdón. Y fundamental para lo que es el entendimiento de las enseñanzas budistas en busca de la iluminación, es decir, cuando buscamos esa sabiduría, esa enseñanza, tenemos que también darnos cuenta no solamente esos grandes valores a desarrollar, sino aquellos aspectos o nuestras debilidades que tenemos que primero entenderlas y luego trabajarlas y eliminarlas para que nazcan las virtudes y los valores y las fortalezas que se habla dentro del budismo. Y esto es algo que se aplica a cualquier filosofía, cualquier religión, y pues no es una excepción justamente que estamos hablando de budismo. Y también dentro de la gnosis que nos hemos hablado sobre estos temas. Y ahora lo queremos abordar desde este ángulo del budismo y en lo que son los términos budistas podremos encontrar que estos aspectos psicológicos o nuestras debilidades se les conoce como el Papa Purusha, el ego, o también es conocido dentro del budismo como la condición egoica o el Ahamakrita Bhava, también en términos budistas, es decir, conciencia egoica. Esta cuestión de los defectos, que en algunas filosofías o religiones son conocidos como los 7 defectos capitales, forman parte de lo que diríamos nuestra parte oscura, nuestro subconsciente humano, lo que nosotros no somos capaces de reconocer y que condiciona nuestra felicidad, nuestros estados emocionales y que desafortunadamente tomamos muchas veces como parte nuestra cuando no la es, ¿no? El budismo no es una excepción y dentro de estas enseñanzas, cuando Buda quiere ayudarnos dentro de su iluminación a que todos alcancemos la iluminación, vamos a pasar a la siguiente slide, por favor. Nos intenta decir cuáles son las causas del dolor humano a través de las 4 nobles verdades que hemos hablado en muchas otras ocasiones. Pero también hay que saber que el budismo, en la parte más conocida, no hace tanto hincapié en estos aspectos psicológicos a trabajar, pero en su parte más, digamos, profunda, o cuando ya uno se adentra más a los estudios más profundos del budismo, empiezan ya a hablarnos de que hay que mirarse en un espejo, que la sombra del espejo, que aspectos psicológicos que desconocemos, que tenemos que trabajar, que nos van a impedir la iluminación, etcétera, etcétera. Nosotros lo hemos traducido un poco para que lo entendamos. En algunas, ya lo hemos conferencias hablado anteriormente sobre los 7 defectos o aspectos psicológicos, ¿no? Que aquí en pantalla podemos ver justamente estos 7 aspectos o defectos psicológicos son los que dentro del budismo se conocen como el Papa Purusha, es decir, dentro de terminología gnóstica diríamos el ego o nuestros defectos. Si habláramos en términos de psicología diríamos el inconsciente o infraconsciente humano. Y dentro de él encontramos estos 7, podríamos decir, defectos, demonios, tiene muchas acepciones. Ahora hay que entender que el budismo, el término de lo bueno y de lo malo, es muy diferente a lo que hoy en día conocemos, ¿no? Es decir, esto que tú estás haciendo está mal,
diría una persona de Occidente, ¿no? Pero un budista te diría, eso que tú estás haciendo es ignorancia. Entonces veamos cómo el budismo lo plantea distinto, aunque es lo mismo. El budismo intenta sacarnos de los términos de bueno y malo, culpa y beneficio, porque todo al final viene siendo como una revoltura de lo mismo que no hemos comprendido. Es decir, si yo cometo un acto de imprudencia, por ejemplo, un estado equivocado mío de ira, nosotros decimos, estás mal, es un defecto, es algo malo. Y en términos budistas se nos podría decir, ¿sabes qué? Eso que tú estás haciendo es un acto de ignorancia, porque desconoces, por ejemplo, la ley del karma. Si tú conocieras las leyes de causa y efecto, no actuarías de esa manera. Es un acto de ignorancia porque tú desconoces a tu Buddha interior, y tu Buddha interior nunca actuaría de alguna manera agrediendo o con falta de amor, ¿no? Entonces, vean cómo es lo mismo pero visto desde dos ángulos distintos. A nosotros nos gusta explicarlo en esta forma porque los términos, y como decía el mismo venerable maestro Samael, los términos de lo bueno y de lo malo es algo que nos hace mucho daño porque no nos permite ver lo bueno que hay a veces en algunas cosas que parecen malas o lo malo a veces que hay en cosas que parecen buenas. Entonces, estos términos de bueno y de malo como una ética que hoy en día está muy asociada a una conducta que debemos llevar, nos daremos cuenta que pues va cambiando con el transcurso de la historia, ¿no? Lo que antes era bueno, ahora se vuelve malo, y lo que antes era malo, ahora se vuelve bueno, ¿no? Las modas, etcétera, etcétera. Entonces ahora pues vemos que se defiende muchos aspectos de lo que antes era inmoral y ahora resulta que si no lo aceptas, el inmoral eres tú. Por costumbres, por secciones, por países. Para no herir susceptibilidades evitaremos ejemplos, pero creo que cada uno sabe perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces, hablar de estos 7 defectos, vamos a pasar al anterior, es una parte esencial para ir entendiendo la debilidad humana, nuestra propia fragilidad. Hablamos de la lujuria, hablamos de la ira, hablamos del orgullo, hablamos de la envidia, la codicia, la pereza y la gula, ¿no? Y de eso se dice que son las 7 cabezas del dragón, de las cuales salen todas las legiones. Y como iremos viendo ahorita un poquito más adelante, es justamente representado como Mara. Todavía no voy a explicarlo, pero vamos a entender que son todas las adversiones y debilidades que tenemos, ¿no? Repito, la parte más difícil para nosotros es comprender esto sin entrar a lo que es la culpa o el premio. Todo proceso de premio busca una satisfacción. Todo proceso de culpabilidad, que es diferente al arrepentimiento y al dolor por un error cometido, la misma culpabilidad es una frustración de un deseo no realizado cuando éste no es llevado a la conciencia en el sentido de la comprensión para poderlo transformar. Es decir, un acto equivocado, cuando no es comprendido, automáticamente es llevado a la culpa como una frustración de un deseo no realizado. Entonces, parecería lo mismo, pero es muy distinto. Y esto ha llevado muchas veces a que cometamos muchos errores y decir, ¿sabes qué? Libérate de las culpas, sé tú mismo. Así, si eres una persona mal hablada, grosera, bueno, ese eres tú, que te acepten como eres. Y uno dice, hasta con orgullo, ¿no? Pues yo soy así, me tienes que aceptar así, ¿no? Claro, eso no es
no es comprensión, eso no es conciencia de uno mismo. Desconocemos justamente a nuestro Buda interior, a nuestra conciencia interior, y aceptamos nuestra realidad de valores y defectos sin conocimiento, porque el budismo es iluminación, es autoconocimiento. Entonces, si yo me acepto como soy sin autoconocimiento, tanto estaré aceptando muchas cosas buenas, quizás de mí mismo, pero también estaré dejando a un lado muchas cosas que no son parte de mí mismo y que me van a obstaculizar en mi propio desarrollo, en mi vida, creando muchos conflictos, ¿no? Entonces, sí es importante a veces definir, porque no queremos crear una gnosis ni un budismo de la culpa, pero tampoco queremos crear una gnosis o un budismo de egos sinvergüenzas, ¿no? De egos que podríamos decir que se acomodan en el decir así soy yo y me tienes que aceptar como soy, ¿no? A veces esto es, pues, ¿cómo decirles? Es difícil cuando estamos muy educados a estos patrones, ¿no? Y cuando decimos, me quiero liberar de los patrones de la vida, de las normas, paso de ser una persona estructurada a una persona anárquica, que es lo que estamos viendo, muchos de los problemas sociales que se están viviendo ahora en muchos de los países, estas guerras internas, guerras de intereses. Entonces, bueno, es muy fácil crear esas guerras dentro de países que son inestables. La juventud se la llena de insatisfacciones y se lanzan a una guerrilla, etcétera, etcétera, ¿no? Y claro, ese no es el camino, ¿no? Porque el camino es conocimiento, autoconocimiento, como vamos ahora a ir explicando. El cambio de una sociedad, el cambio de un pueblo, de una nación, el cambio podríamos decir, de una región, de una tribu, de una raza, etc., no radica en los aspectos materiales o sociales, sino en los individuales como personas. Si queremos cambiar una circunstancia desagradable en la vida, el cambio debe de empezar por nuestra educación y la forma en la que nosotros vemos la vida. Y esa es la parte a veces más difícil de entender, porque vivimos bajo esos patrones de bueno y malo, ¿sí? Sí, comentan que creo que la mayoría nos culpamos, pero no nos arrepentimos, porque no comprendemos y lo hacemos de forma intelectual. Exacto. La culpa es una frustración a un deseo. Un arrepentimiento, si podemos decirlo así, es cuando hemos comprendido el defecto, lo hemos visto, y al comprenderlo, nuestro error, lo cambiamos y entonces produce el efecto del arrepentimiento, de querer encontrar esa virtud que estaba perdida en la oscuridad de la ignorancia. Porque al final un defecto psicológico no es otra cosa más que ignorancia. El problema es que trae consecuencias, ¿no? Y como ahora explicaremos en la rueda del samsara y de los mundos sumergidos de la naturaleza, tiene que luego ser desintegrado si uno no hace un trabajo interior. Entonces vean ustedes, poner luz a la ignorancia, conocimiento, que es lo que hace Buda, querer enseñar, dar una ayuda de una enseñanza para poner luz en la ignorancia, es el primer paso del camino. Pero no es la solución final, porque hay un proceso de un trabajo. Es decir, que yo sepa que hay algo que no está bien en estos 7 defectos que vemos aquí, no significa que ya se va a disolver. Hay un karma, que ya se ha hablado mucho, el karma malo, podríamos decirlo, que ha ocasionado que he acumulado una serie de deudas. Y esas deudas las tendré que pagar. Y tendré que también disolver
ese demonio psicológico que ha atrapado como el genio de Aladino en una lámpara. La conciencia quedó enfrascada dentro de una lámpara llamada ego o demonio y se alimenta de él. Es decir, la conciencia queda como succionada por esos demonios que están dentro de nosotros. Por eso decir que los demonios, o el demonio va a venir y va a ocasionar un desastre a nivel mundial, pues realmente el desastre lo estamos ocasionando los humanos, que estamos cargados de demonios. Trabajando sobre nuestros demonios, poniendo luz a la ignorancia a través de un camino, podremos lograr la liberación o la iluminación, que ahora sí podemos pasar. Es conocida también buscar esa conciencia despierta como Atma-Vichya. Esta es la conciencia despierta. El budismo quiere que logremos lograr el despertar de la conciencia. Ahora que ya están llegando los que faltaban. Entonces, para nosotros es muy importante ese despertar de la conciencia. Si no logramos el despertar de la conciencia, siempre vamos a ser sujetos, desafortunadamente, de lo que ahora vamos a explicar, que es las ilusiones de la vida. Adelante. Si uno diría, ¿cómo es eso de la conciencia despierta? ¿Acaso yo no estoy despierto en el diario vivir? Yo soy consciente, ¿no?, de las cosas que hago, pero nos vamos a ir poco a poco percibiendo que estamos supeditados, condicionados a nuestras circunstancias exteriores y que nuestra voluntad es tan pequeña que el 99% o 97% de nuestras acciones está supeditada, según el budismo, de acuerdo también a la misma gnosis y de acuerdo a investigaciones que han hecho la misma ciencia de la psicología, que vivimos más nuestra voluntad supeditada a nuestro subconsciente humano que a una voluntad personal propia. Y de ahí se desprende pues la mercadotecnia a través de la publicidad, cómo crear la inducción en las masas o en los individuos para una conducta, porque al final de cuentas se implantan ideas en nuestro subconsciente que ni siquiera nosotros nos damos cuenta. Vamos a poner ejemplos para entenderlo mejor, ¿no? Las modas. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Porque me veo bien, por respeto a mis semejantes, eso no cabe duda. Pero de repente ahora, ¿por qué nos vestimos con lunares grandes y en la temporada siguiente con cuadrados? ¿O por qué usamos un tipo de zapato? Porque estamos siendo inducidos a una moda, y esto es, por ejemplo, en la forma de vestir. Luego hablamos en las costumbres, ¿no? ¿Y tú qué haces los fines de semana? No, pues yo con los amigos y de copas, o ¿sabes qué? Este fin de semana nos vamos todos los hombres a jugar y que las esposas o las mujeres se queden a un lado. Y las mujeres me dicen, ¿saben qué? Como ya no está mi esposo, pues ¿saben qué? Todas las mujeres nos vamos a divertir, ¿no? Y decimos, ¿y quién lo decide? ¿No? Lo decido yo. Pero no nos damos cuenta que es como una moda, ¿no? Porque si tú en ese momento dices, no, yo no lo voy a hacer. ¡Qué raro eres! Porque la moda, las ideas en la educación, en el medio social, en la personalidad, se van implantando y uno no se da cuenta. Hacían experimentos sobre la cuestión del subconsciente humano, donde en el cine ponían imágenes de beba tal refresco, beba. Era como que en la imagen, si son 30 imágenes o 25 imágenes por segundo en las proyecciones de los cines,
un frame lo ponían de ese anuncio. Bueno, después en los intermedios que antes hacían en los cines, todas las personas se iban, no todas, sino algunas o la gran mayoría que pedían refrescos pedían esa marca. Es decir, hay una parte del subconsciente humano que queda como que uno no se da cuenta y lo toma uno como propio. Otro ejemplo, hace un año o hace tiempo empezaban a sacar los anuncios de cervezas y decían, ¿tú qué haces? Y veías uno, meditando, y de repente todos dicen, qué aburrido, vamos a pasarla bien. Y te ponían una cerveza, te ibas a la playa y con unas mujeres muy bonitas. Uno diría, ¿y qué tiene de malo? Lo que no se da cuenta uno que en el subconsciente empiezan a crear asociaciones, es decir, cerveza, sol y mujeres, placer. Ya sabemos lo que habla el budismo sobre el placer, que inmediatamente hay placer, va a venir luego la contraparte. Pero eso queda en el subconsciente para que uno luego, esta cerveza es la que yo quiero, porque inmediatamente hemos creado, nuestro subconsciente crea como asociaciones de decir, punto A, punto B, conclusión, punto C, que es placer, y eso es lo que yo necesito. Pero no nos lo dicen directamente, crean un panorama a nuestro subconsciente para crear esas reacciones para que luego hagamos un producto de consumo, seamos un producto de consumo para X o Z cosas, ¿no? Esto solo lo explico para que nos demos cuenta qué tan dormidos estamos. O sea, no nos damos cuenta de los mensajes que entran a nuestro subconsciente para, de alguna manera, alterar nuestra voluntad y que luego eso se produzca en una moda, en un producto de consumo. Y esto es lo que sucede a nivel de sociedades, para los comportamientos, para la inducción de lo que a veces queremos que se haga o cómo nosotros queremos que nos comportemos. Es decir, no tenemos una voluntad propia. Entonces Buda, en su proceso de iluminación, él descubre, con las 4 nobles verdades que ya hemos hablado, que está basado en que el dolor humano se debe a que vivimos en el deseo y que cuando más deseamos algo, por consecuencia, más dolor va a venir a nuestra vida, es decir, es el karma, y que hay un camino que nos va a permitir, hay una solución que es dejar de desear. Simple, ¿no? Dejar de desear. Si regresamos a la slide anterior, nos vamos a dar cuenta que dejar de desear está muy difícil para ser felices, porque si nos damos cuenta, la lujuria es deseo. La ira es el deseo de la venganza. El orgullo es el deseo de ser el primero. La envidia es un deseo frustrado de algo que alguien tiene y yo no tengo. La codicia es el mismo deseo de querer adquirir más por ambición. La pereza, ¿qué es la pereza? Díganme ustedes. El deseo de no hacer nada, ¿no? Y la gula es el deseo de lo rico y lo sabroso, ¿no? Más de lo que se necesita en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces vean que el deseo está justamente asociado a un demonio que en el budismo se llama Mara. Y las 3 tentaciones. Podemos pasar a la segunda. Entonces, Buda quiere que nosotros... Esa es la siguiente, ¿verdad? Perdón. Sí. Buda quiere que despertemos conciencia para que veamos el mundo de ilusiones en el que vivimos y nos demos cuenta y decidamos por nosotros qué escoger y que nadie escoja por nosotros. El mejor engaño que nos hacen es inculcarnos
cómo debemos pensar para que creamos que somos nosotros los que tomamos las decisiones. Entonces, ¿qué sucede en la historia de Buda? Es un cuento extraordinario, el cuento de Buda, podríamos decir un cuento mitológico, histórico, como lo queramos ver. Se supone que Buda, después de todo un proceso, ya hemos hablado que él sale, se da cuenta del dolor humano, ya después de pasar una serie de dificultades, se sienta en el árbol Bodhi justamente a meditar, a encontrar el porqué de las cosas, a buscar la iluminación. Y claro, sobre ese árbol muchos habían meditado y nunca lo habían logrado, ¿no? Pero resulta ser que Buda empieza a profundizar y a darse cuenta de esto que estamos diciendo, ¿no? Que la vida es un engaño, que alguien está pensando por nosotros, que alguien está actuando por nosotros, ¿no? Mara, que es el demonio del engaño, también es conocido Mara como significa también muerte, ahora explicaremos por qué, es la ilusión. También en el budismo se le conoce como la ignorancia. Mara es la ignorancia, es el tentador. Se da cuenta, y vamos a explicar ahorita un poquito estos puntos que se ven aquí en la slide, se da cuenta que, caray, esta persona sí se está dando cuenta de que le estoy engañando. Es como cuando alguien entra a un trabajo, ¿no? Le dicen y le empiezan a prometer, no, tú trabajas más horas que luego te voy a dar más. No, que yo voy a... Y uno vive siempre ilusionado, ¿no? Pero le están explotando a uno, ¿no? O sea, le están sacando todo el jugo, ¿no? Para luego algún día mejor decir, mira, disculpa, no te pude dar todo, pero estos 5 años que estuviste aquí, muchas gracias y hasta luego, no tienes seguro, no tienes nada, ¿no? Pero resulta ser que Buda se da cuenta de decir, caray, este jefe que me está mandando realmente me está explotando, ¿no? Me está engañando, ¿no? Podríamos decirlo de esta manera, ¿no? Y entonces es cuando vienen las tentaciones que antes, que las voy a explicar a continuación, vienen las tentaciones. Pero ¿qué es Mara en la vida? Mara es la destrucción. La destrucción, ¿no les ha pasado a veces que cuando algo no nos gusta, como niños pequeños, yo a veces me veo así como niño pequeño, ya, pues ya, ¿no? Es como decir, y a lo mejor estás perdiendo una buena oportunidad, pero solo por orgullo lo desechamos, ¿no? Mara es eso, ¿no? Es como una parte dentro de nosotros que, aunque sabemos que no lo estamos haciendo bien por orgullo o por venganza, es destrucción. Destrucción que las vemos a través de las guerras. Mara es la ilusión. Vivimos ilusionados, con la esperanza de algún día tener un gobierno mejor, ¿no? Con la esperanza de tener un jefe mejor, ¿no? Con la esperanza de ganar mucho dinero. Pero vivimos ilusionados de la vida y luego desilusionados. O sea, no se trata, y esto siempre lo tengo que hablar en los dos términos, no se trata de no vivir con un anhelo o con una esperanza. Porque, bueno, si ya la ilusión es mala, voy a vivir siempre desilusionado, como pesimista por todas las cosas de la vida. Y eso también es el otro lado, que se llama la destrucción. Luego, Mara está también como el demonio tentador. Son las tentaciones, ¿no? Es decir, pues ahora es el momento, ¿no? Mira, a ti antes te habían dicho delante de todos y te habían hecho quedar mal. ¿Por qué no ahora tú, pues dices algo que lo haga quedar mal a él, ¿no? O a ella, ¿no? Es la tentación de decir, a veces en un matrimonio, decir, oye, pues si tu esposa se porta tan mal contigo, oye, pues ¿por qué no? Mira, esta mujer te está tratando bien, total, una cañita al aire y entre amigos, ¿no? Pues el hombre es el que con más mujeres está, ¿no? Y las mujeres hoy en día lo mismo, ¿no? Oye, pues hay que liberarse, la liberación de la mujer. Pues yo también puedo, no con uno, con varios. ¿Por qué no? Pues es la moda. Y esto no es algo moral, entiéndanme ustedes. No estoy hablando de algo moral, es que es malo, es que es bueno, no. Estamos hablando
¿qué hay detrás de estas actuaciones? ¿Quién me está diciendo? El hombre, por machismo, si eres bien hombre, con más mujeres, ¿no? ¿Quién está detrás de esas actuaciones? Y eso es algo que nos va vaciando, nos va cada vez, es como un saco roto sin fondo, ¿no? Nunca se llena, nunca se completa. Escuchaba hoy en la radio y me daba un poco de pena. A veces son cosas prácticas, ¿no? Una estación que pues promueve, no me acuerdo cómo se llama, Radio Amor o no sé qué, habla cosas bonitas, buenos mensajes, y luego decían, mira que la mujer le pide al esposo el coche, le pide el esposo el coche y el esposo no se lo quería dejar, y al final se lo deja. Y resulta ser luego que la mujer se va por ahí con sus amigas y lo choca, y entonces el esposo obviamente se enoja y le dice, pues tienes que pagar el deducible. Y entonces lanzan la pregunta, ¿y tú qué harías? ¿No? O sea, las mujeres, ¿no? Entonces inmediatamente salen, no, pues dile a ese hombre que mejor, que no sirve para nada y búscate otro, ¿no? Otras decían, pues qué poca, que no sé qué, que no sé cuántos, ¿no? Y yo me quedaba con los ojos cuadrados, decir, bueno, ¿cómo hoy en día hay tanta falta de amor? Es como que hay dos bandos en el matrimonio. Bueno, si chocó, lo primero que tendría que decirle a la mujer es, disculpa, me sucedió esto, ¿no? Pero si la mujer lo único que va a hacer es a reclamarle, pues es obvio que el esposo se va a enojar. Si la esposa se disculpa y el esposo tiene amor, decir, no pasa nada. Porque claro, decían que la mujer no trabajaba. Y claro, dicen, ¿cómo que no trabajas? Y cuida a los hijos, y ya saben, ¿no? Es como que querer sacar siempre ese tema, ¿no? Como que hay dos bandos, ¿no? Es decir, si hay amor en el matrimonio, ¿por qué tiene que haber dos bandos? ¿Por qué nos separan? Sí. Sí, preguntar cómo estás, ¿no? Si chocaste, ¿cómo estás? ¿No te lastimaste? Claro, es decir, te pasó algo, lo último que vas a pensar el hombre es que me pagues el deducible, ¿verdad? O sea, decir, ¿en qué cabeza cabe? Me vas a pagar el deducible, ¿no? O sea, si somos un equipo, ¿no? O sea, pero si la mujer está primero reclamándole y el hombre reclamándole, entonces para empezar, ¿qué hacemos casados? ¿No? O sea, ¿para qué nos casamos? Es triste. Y claro, ahí inmediatamente son temas que se sacan, ¿no?, para definitivamente crear esa parte de controversia. Yo digo, a ver a qué horas alguien dice un poquito de la conciliación o el amor. No, o sea, era todo, que el hombre para él y la mujer para ella. Digo, entonces, ¿dónde está? Solo por ahí una persona dijo, bueno, si le prestó el coche, significa que el hombre quería a su esposa, porque si no, no se lo hubiera prestado, ¿no? Entonces digo, bueno, quizás nos falta la segunda parte, decir, bueno, sí, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucedió? Pero hoy en día vivimos como dos bandos. Esto se está creando desde... Algún día a lo mejor Marisa les podría platicar ese tema que es muy interesante, cómo hoy desafortunadamente el feminismo fue creado no tanto para defender a la mujer, aunque hay una parte que es necesaria, porque decimos que es el sexo débil, no porque sea el sexo débil en sí, sino porque el hombre tiene unas cualidades físicas y la mujer tiene otras. Un hombre no podrá tener jamás a un hijo y la mujer es la que tiene el hijo. Entonces tiene una sensibilidad, una fragilidad en base a su feminidad, que el hombre tiene una fortaleza en base a su condición. Y ambos se complementan. Pero hoy en día toda esta cuestión de esa división que existe tan fuerte, tan marcada entre hombres y mujeres, lo único que ha creado es esa, como estamos viendo, Mara, la ilusión, esa tentación de solo pensar en mí mismo, no crear un equipo, no crear un hogar, no vencer nuestros obstáculos. Y si un día uno de los dos está mal, tener el amor y la paciencia y la comprensión para que el otro día van creciendo juntos como almas,
como personas, como familias, como padres, y si tienen hijos, también a sus hijos como un ejemplo. Pero si lo único que ven los hijos es que se están en disputa, los padres, ¿qué se va a crear en ese hogar? O sea, yo por eso les repito, esto no es una moralidad, no es porque es lo bueno y es lo malo, sino ¿qué nos llena? ¿Qué nos va a llenar más? ¿Estar peleándonos o estar complementándonos? Es decir, yo sí la quiero cuando ella me quiera primero, y el otro, yo también la quiero cuando ella me quiera primero. Yo la quiero en base a lo que me da, y el otro, no, yo la quiero en base a lo que me da él. Y entonces, bueno, ¿acaso no es el amor desprendimiento? Como decía el mismo maestro Samael, el amor es uno que ama más y otro que ama mejor. No uno que pide más y otro que pide mejor, porque así vivimos, ¿no? Entonces, esta reflexión es precisamente porque Mara representa ese mundo de defectos, ese mundo de ilusiones, ese demonio tentador que solo piensa en sí mismo, ¿no? Y esa es como nos han educado, nuestro subconsciente humano. Inmediatamente surge, es que si no me va a ganar, es que si no van a pensar de mí que no soy hombre. Pero espérate, ¿pero por qué piensas eso? Porque está metido aquí en nuestro subconsciente, porque así nos han educado, porque no hemos encontrado nuestro propio Buda interior. Parte de Mara también es esa mente, la mente negativa, y también diríamos las emociones negativas, que de eso tenemos conferencias que hemos hablado mucho sobre eso. Y lo más importante, la ignorancia. A veces, si comprendiéramos que alguien nos trata mal y entendiéramos que es su propia ignorancia, porque se desconoce a sí mismo, porque actúa por inercia, por lo que como todos actuamos. Es como hace poco, lamentablemente, lo que pasó ahora en el estadio, ¿no? del fútbol. Creo que hubo un partido y se empezó la violencia hace unos días, ¿no? Y murió gente inclusive y todo aquí en Guadalajara, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Esto acaba de suceder, ha salido en las noticias, creo que este fin de semana fue. De hecho, me acordé cómo se fueron a guerra muchos. Fue muy terrible, ¿no? ¿Pero por qué? Porque entramos a lo que se llama esa histeria colectiva, ¿no? Esa euforia, y es lo mismo. Quizás si uno ya se detiene y dice, Dios mío, ¿pero qué estoy haciendo, no? Pero si empiezan todos en la euforia, uno se contamina de ese fervor y actúa con esa personalidad que hemos hablado instintiva, ¿no? ¿Pero por qué? Por ignorancia, mis queridos amigos. Buda nos enseña no el pecado como nos lo han enseñado, desafortunadamente ya distorsionado en algunas religiones, sino como ignorancia. No significa que eso justifica nuestras acciones, pero sí nos eleva el entendimiento a otro nivel. Primero, lo que se dice en el budismo, a la compasión. La compasión no es la pena, es la comprensión de nuestra ignorancia y ponerle un remedio, justamente, ponerle un remedio a nuestra ignorancia. Entonces, Mara, ahora sí aquí tenemos, Mara, cuando se da cuenta que Buda descubre todo esto que estamos mencionando, porque este árbol de Bodhi que representa el conocimiento a nuestro ser, estaba vigilado por un demonio de un ojo rojo, se dice así en la leyenda, en la historia. Y cuando se dan cuenta y le dicen, Mara, que es el demonio principal, ¿sabes qué? Aquí hay una persona que no es como otros, muchos pasaron y se fueron, pero se está dando cuenta del engaño, no es como, a veces me tienta a decirlo, pero lo voy a decir, es como a veces los gobiernos, ¿no? Que de repente dicen, tengo toda la gente controladita, ¿no? O sociedades filosóficas, lo que sea, ¿no? Y de repente alguien se da cuenta, dice, señores, es que aquí hay un engaño, ¿no? Como
hace poco descubrieron esta cuestión de que todos estamos siendo vigilados, ¿no? Y el pobre pues se tuvo que ir a refugiar a otros países. Y claro, dicen, no, hay que destruirlo porque pues si descubre que si todo el mundo se da cuenta que los estoy engañando, como dice vulgarmente el dicho, les estoy dando a tole con el dedo, pues se me van a enojar, ¿no? Si se dan cuenta que les estoy cobrando impuestos sobre impuestos, si se dan cuenta que los estoy explotando, si se dan cuenta que no les estoy dando privilegios y solo les estoy pidiendo que paguen impuestos, si se están dando cuenta, etcétera, 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 pues no, imagínate, se me arma una revolución. No, aquí hay que acabarlo, ¿no? Y voy a lanzar todo mi ejército contra él. Exactamente, psicológicamente hablando, esto es lo que sucede con Buda, ¿no? Porque claro, si Buda lo descubre, el paso siguiente es que lo hable alguien. Y entonces, imagínate, se me acaba el negocio. Dice, pues si mi negocio es vivir de las debilidades humanas, pues se me acaba el negocio. No, hay que darle matarile. ¿Sabes qué? Primero le voy a mandar 3 tentaciones fuertes. La primera se llama el deber. Caray, dirán todos, ¿qué es eso del deber, no? Yo pensé que el deber era bueno, ¿no? Resulta ser que le empiezan a decir a Buda, no, tú ya has hecho mucho por todos, tú ya te has sacrificado por los demás, ya has pagado, abandona el camino, abandona tu búsqueda para que él no descubra, ¿no? Es como cuando uno se empieza a dar cuenta del engaño de la vida y le dicen, no, ¿sabes qué? Mira, te voy a dar un mejor puesto, ¿no? Si tú te diste cuenta de que estoy explotando a tus compañeros, vente para acá, a ti te voy a hacer parte del equipo, ¿no? Del equipo que explota a los demás, ¿no? Como diciendo, tú ya te sacrificaste y te vendes. Nos vendemos, fácil, ¿no? Entonces le dicen, Buda, tú ya hiciste mucho, ya, abandónalo, o sea, ya hiciste lo tuyo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos buscado en nuestra vida aspectos espirituales? Hemos encontrado algo y luego ya nos hemos desilusionado porque nos damos cuenta que en una religión o en otra religión o en otra filosofía son un par de sinvergüenzas, ¿no? Que te roban el dinero, que te roban la dignidad, que es una estafa, y decir, esto fue todo un engaño. Y te olvidas del por qué buscaste esa parte, esa alma tuya, ¿no? Las filosofías, las religiones en sí, todas se dice que son gemas preciosas de ese collar de Buda. Somos nosotros, los humanos, las que las degeneramos, las que las pervertimos, las comercializamos. Muchas veces, ¿cuántas personas de repente eran completamente ateístas, se volvieron completamente religiosas, o completamente religiosas se volvieron ateístas porque ignoramos, porque no pasamos esta primera tentación, que es el deber, pero el deber interno, con nuestro ser interior profundo, con nuestro Buda interior. Entonces, claro, Buda queda impasible, sigue profundizando, o sea, no se deja vencer por esta primera tentación. Dice, sí, espérate, porque ahora te va lo duro, lo fuerte. Manda a sus 3 hijas. Las 3 hijas son los placeres sensuales. Esto es lo más difícil de vencer. La primera es la pasión, el deseo, las pasiones en todos los aspectos. Yo a veces puedo decir, estoy apasionado en mi trabajo, estoy apasionado en algo, y entonces me olvido de mi objetivo de mi vida. No sé si alguna vez les ha pasado. Si uno se apasiona demasiado por algo, acaba atropellando, ¿no? A veces hasta las personas más queridas, ¿no? La pasión, y luego en el aspecto sensual. La segunda hija es la lujuria. Esto es triste, pero hoy en día la cuestión de la sexualidad está muy mal encaminada, ¿no? Dice, mira, podrás tener tus dificultades, pero manda a una mujer tal y tal y sabes que se olvide de todo. Miren,
es triste decirlo. De repente una persona que tenía muchos anhelos sobre esta enseñanza de la gnosis y nos hablaba por teléfono, estaba súper entusiasmada y que este es mi camino, yo lo quiero, etcétera, etcétera. No voy a dar ni detalles ni nombres. ¿Y saben qué le pasó? Se echó una novia. ¡Qué bueno! Una novia, ¡qué bien! Oye, la base del conocimiento está en esto, ¿no? Está en que formar una pareja y te cases y qué maravilloso, ¿no? Y resulta ser que se olvidó de la enseñanza. Esa persona que hablaba con tanto entusiasmo, con tanto fervor, quedó sin nada. ¿Quién sabe después si retome la enseñanza? ¿Quién sabe si después retome este conocimiento? Es decir, la lujuria es lo más difícil de trabajar, porque la sexualidad no es un crimen, es un derecho de todo hombre y de toda mujer. Pero dentro de un trabajo, de un desarrollo, vamos a hablar después, espiritual. Desafortunadamente, como directamente la lujuria está relacionada al placer, esto es triste decirlo, los hombres vemos a las mujeres o se ven a las mujeres como un producto de placer, y hoy en día las mujeres ven al hombre nada más como un producto también de placer. Eso es muy triste. No se valora. Oye, no somos objetos. No somos un vaso que tomas y luego lo tiras. O como hoy en día se nos está educando mucho en el cine, como comerse una papa frita y tengo hambre, me voy a comer y ya. Oye, espérate. Hay emociones, hay sensibilidad. Y si viene un hijo también es una papa frita. O sea, discúlpenme. Pero esto es muy triste, lo que hoy en día se nos está metiendo al subconsciente humano. Y hay un ejemplo que siempre repetía. Una vez cuando estaba en Inglaterra, en Londres, estuve trabajando con ciertas personas. Me tocaba trabajar de todo para poder dar la gnosis allá. Y tenía una persona que me decía, no hombre, Gabriel, pues yo no sé si casarme o no. ¿Cómo? Le decía yo. ¿Cómo que no te vas a casar? No, es que es mucha responsabilidad. Y yo le decía, oye, ¿pero que no tienes un hijo? Sí, por eso mismo, es que si me caso es mucha responsabilidad. Es decir, ya tenía un hijo con esa mujer y se estaba pensando que era mucha responsabilidad casarse. O sea, señores, a veces no nos funcionan las neuronas o el sentido común. O sea, vean ustedes cómo hoy en día hemos perdido, y esto no es moral o inmoral, es que hemos perdido el sentido común de las cosas, y eso es muy triste. Por eso Buda, él buscaba ahondar más, y pasa esta segunda tentación en el aspecto de la lujuria. Queda inmóvil, es decir, no se inmuta ante la lujuria. Y luego vienen, ¿saben cuál? La aversión. La aversión. La aversión, ¿saben qué es eso? El que rechaza el sexo. No, dice, pues si la sexualidad es un problema, yo la rechazo. No, señores, tampoco. Es que no se trata ni de sucumbir a los placeres, ni de rechazar la sexualidad, porque en la sexualidad está la liberación del hombre. Pero en la sexualidad trascendente, y esto se conoce como el tantra o el tantrismo. Y esto se llama tantrismo blanco, porque existe también el tantrismo negro. Hay una gran diferencia, señores. Hoy en día la humanidad se nos ha enseñado el tantrismo negro. Buda conocía el tantrismo blanco, si no hubiera podido llegar a su proceso y no hubiera podido pasar la iluminación. Entonces, todos aquellos que rechazan la sexualidad, que dicen yo me encierro como un monje
y, entre comillas, malentendida esa castidad de no tener relación con mujer, lo único que ocasiona lo que hoy en día estamos viendo, ¿no? Mucha degeneración. Se degenera la energía sexual y provoca todo tipo de aversiones, etcétera, etcétera, etcétera. Es terrible, ¿no? Entonces se mantiene inmóvil también Buda ante las 3 hijas de Mara. ¿Y sabes qué? Ahora sí te voy a lanzar, de esta no te libras. 3 hijos de Mara relacionados al miedo. Ya con eso te paralizo. ¿Cuál es el miedo, no? Dice que le lanzó terremotos y lluvias de piedra. El miedo a la inseguridad, miedo a la muerte, miedo a la vida. Ahora que vivimos tanta la inseguridad aquí en México, miedo a la inseguridad. Entonces nos armamos, los países se arman, miedo a perder el trabajo, porque ahora sí ya han logrado crear buenas crisis económicas para que sí seamos buenos servidores del sistema económico, y si antes te pagaba 10, ahora te pago 5 y di que te fue bien y te quito ahora sí todos los derechos que tenías de antigüedad, porque ya no se puede. Y calladito, porque si no, mira, te va a ir como a estos. Miedo. Nos vendemos por miedo, ya lo que sea, vivimos con temor, porque hemos perdido la fe en nuestro Buda interior. Todo este camino es recobrar, no perder, o sea, no tener miedo a la vida no significa ser un irresponsable, sino ser conscientes y vivir siempre en el peligro. Se dice que este camino de la iluminación es como un filo de una navaja, muy difícil de caminar, porque si no sabes caminarlo, te cortas. Pero dice precipicios de un lado y precipicios del otro. Entonces, Mara pasa a lanzarle estos 3 tentaciones y Buda justamente las supera, las 3 tentaciones. Entonces, imagínense ustedes. ¿Y qué sucede? Cuando pasa las 3 tentaciones, dice que Mara va Mara directo a él y le dice: este asiento en el que tú te encuentras de la iluminación en Budi me pertenece. Es decir, Mara dice: el conocimiento es mío, no es tuyo. Es como decir, este cuerpo que yo tengo, tu voluntad no es tuya. Yo siempre te he estado gobernando con los miedos, con los temores, con los defectos. Y entonces todos los defectos psicológicos dicen: yo soy testigo. Los defectos dicen: yo soy testigo. Todo esto es muy simbólico, se los voy a pasar a explicar un poquito más. Y entonces le pregunta Mara a Buda: ¿quién hablará por ti? El asiento en el cual se encuentra Buda representa nuestras emociones y nuestros bajos instintos. Esto se encuentra en la zona de nuestro plexo solar. Y en esta zona, y si ustedes se dan cuenta, cuando de repente tienen un problema o una emoción fuerte, se asustan, nos agarramos del centro de las emociones, es decir, en el estómago, ¿no? En la zona de nuestro plexo solar. Ustedes vean que eso es muy triste, porque vivimos gobernados por miedos, temores, y entonces Mara dice: yo gobierno ese asiento. Y lo ratifica. ¿Quién lo ratifica? Nuestros propios defectos dicen: sí, yo siempre me he alimentado de ti. Y entonces Mara le pregunta: ahora, ¿quién hablará por ti? Le pregunta a Buda. Esto es interesantísimo, y ahora que expliquemos los 3 tipos de muerte lo vamos a entender mejor. Mara, con sus 3 dedos, toca la tierra. Sentado en flor de loto, toca la tierra.
Y en el momento que toca la tierra, dice que un gran temblor, un gran terremoto, se abre la tierra y sale la diosa Tara, o la diosa de la tierra, con un jarrón lleno de flores. Y Tara dice: yo doy testimonio. Claro, visto así, muchos no lo vamos a entender. Es decir, Buda ya, su asiento de Buda ya no está en las emociones inferiores, ya no depende de sus defectos, se ha liberado de Mara, y la diosa de la sabiduría, al tocar en la tierra, es decir, ella es su testigo de que él ha despertado. Porque esta diosa, que hablaremos el próximo día jueves, Tara, es la compasión, es la representación de la divinidad en su aspecto femenino, que nos otorga la bondad del conocimiento y de la liberación. Que tengo que hablar mucho de eso el próximo día, es muy interesante. Entonces, en este relato, cuando ya Buda se libera, se convierte en un iluminado, y entonces él relata la historia que él se da cuenta de todo este engaño que vivimos, esto que estamos un poquito explicando. Se dan cuenta del engaño en el que vivimos dormidos, se da cuenta de estas 4 nobles verdades que él luego las traspasa en esta forma, pero básicamente él dice es que estamos atrapados por los deseos, y los deseos nos vuelven prisioneros de nuestros propios dolores. Más queremos placer, creyendo que es la felicidad, porque ese es el engaño de Mara. Uno busca la felicidad, pero en el camino de la búsqueda de la felicidad nos encontramos como con el placer. Pero el placer tiene una cara opuesta que se llama dolor y nunca se acaba. Miren, este caso lo relato muchas veces, pero vale la pena, ¿no? Porque nos tocó vivirlo en carne propia. Un estudiante hace muchos años me dijo: profesor, porque sí nos dicen profesor, instructor, maestro, como sea, ¿no? Yo viví con muchas mujeres, la verdad. Cualquiera diría: no, hombre, pues qué buen macho, ¿no? Y les soy honesto, nunca fui feliz. Ahora que he encontrado la gnosis, quiero cambiar. Se encontró una novia, los dos venían a las clases a la gnosis, estaba muy decidido al trabajo, y por X o Z nuevamente se fue del conocimiento, no porque se fuera del conocimiento de que nosotros dábamos, sino... Y al final, pues murió. Desafortunadamente, por ahí había otra mujer y entró, quién sabe qué sucedió, le hicieron por ahí algo, sucedió algo y murió, ¿no? De una enfermedad que ni los doctores nunca supieron de qué fue, ¿no? Fue una experiencia dolorosa porque teníamos muchas esperanzas, pero nos enseñó que en la vida hay diferentes tipos de muerte que queremos pasar a hablarles hoy. Podemos pasar a la siguiente. Y que si no hacemos algo al respecto, tendremos que pasar por una de estas 2 primeras. Ya la anterior. ¿La anterior? Hay tipos de muerte. La muerte física es lo que explicaba un poco Marisa, que hablaba de los bardos que tenemos que pasar, ¿no? Y la muerte segunda, que vamos a explicar un poco, que es la muerte en los mundos sumergidos de la naturaleza, o podemos aplicar un tercer tipo de muerte, que es la muerte mística. Desafortunadamente, cuando se nos acaban las oportunidades y nos llega la muerte física, podrá ser que venga una nueva oportunidad y retomar otro cuerpo, o, y ese es el peor de los casos, se dice que Buda tiene 108 gemas, 108 joyas en su collar, que representan 108 vidas,
que se nos dan. Pero cuando se nos acaban, ¿qué sucede? Cuando se nos acaban las 108 vidas, ahora sí podemos pasar a la siguiente, tenemos que ingresar, dentro del budismo también se menciona la rueda del samsara, a la involución. La evolución y la involución, guste o no nos guste, entramos a los mundos infiernos. Dentro del budismo existen los mundos infiernos. Repito, el budismo se entrega a diferentes niveles. Para que la gente no se asuste, quizás esto no se habla en los primeros niveles más, digamos, abiertos al público, ¿no? Pero sí es bien sabido que existen los mundos infiernos dentro del budismo, que dice que son como capas, igual que los 9 círculos dantescos. Ahí por ahí tenemos una conferencia que hablamos de esto. Y no se trata de asustar a nadie, decir, si te portas bien irás al cielo, si te portas mal irás a los infiernos. No, esto es comprensión, conocimiento. Y en estos dice que en las primeras capas de los infiernos son de fuego, donde arde y se purga todo lo que, el karma, el mal karma que tenemos, lo tenemos que pagar ahí. Y luego en las capas más inferiores es de hielo, es de frío, donde dice que se desintegra la persona, los defectos se tienen que ir desmembrando, todos nos volvemos como que nos parten en pedacitos hasta que se desintegra el defecto. Es decir, lo que uno crea o el karma que acumula durante sus 108 vidas, si no lo elimina en vida, lo tendrá la naturaleza. Con gran dolor lo tendremos que eliminar en estos mundos sumergidos de la naturaleza. Por eso el budismo, y luego volvemos a la evolución a través de los reinos, diferentes reinos, mineral, vegetal, animal, hasta el regresar al humano, y se nos vuelven a dar 108 vidas. Y este ciclo se repite por 3000 veces. Entonces Buda, imagínate, ve en este panorama y dice, bueno, pues esto se necesita, tenemos que romper con el samsara. Él descubre cuando pasa las 3 tentaciones y logra la iluminación, le ofrecen, que esa es otra tentación, Mara le ofrece, quédate en el nirvana. Y entonces él renuncia a su felicidad ganada porque él había logrado la emancipación, es decir, la iluminación. Y él regresa a entregar este mensaje. Y se convierte, nosotros lo diríamos, como en un nirvana kaya dentro del budismo. Aquel que ha renunciado al nirvana por amor a la humanidad. Imagínense ustedes. Es decir, si cualquiera de nosotros lográramos salir de este plano, o como diríamos, ¿saben qué? Aquí en México está muy mal, ¿sabes qué? Me voy a ir a vivir a un buen país y buen trabajo, todo bien. Digo, ¿saben qué? Renuncio, me quedo aquí. Pero me quedo aquí, ¿sabes a qué? Ayudar a la gente que está sufriendo. Ayudar a la gente que se dé cuenta que hay algo más que el dolor que vive. Eso para nosotros es un maestro, ¿no? Un maestro que entrega, él se había ganado la felicidad y se entrega para ayudarnos a todos, ¿no? Y entramos a la tercera, que sería lo que necesitamos, que es lo que enseña Buda, que es la muerte mística. La gnosis nos enseña la muerte sobre sí mismos. Es decir, no hace falta esperar a ingresar a esos mundos infiernos, sino uno en vida entrar a la muerte mística. Es decir,
a disolver nuestros defectos. Y sobre esto habría mucho que hablar, mucho que explicarles. Pero básicamente este es el mensaje, ¿no? Podemos pasar a la siguiente como una última reflexión. Aquí la muerte mística. ¿Saben cómo se logra? Obviamente a través del descubrimiento. Después de descubrir un defecto llega la comprensión y luego llega la muerte. Pero ¿cómo vamos a llegar a la muerte? A través del segundo aspecto del Buda, que es la diosa Tara, o también podríamos decir a través de la energía de la divina madre Kundalini, conocida también en el Hindustán. Es una energía conciliadora. Esto lo voy a explicar el próximo día. Inclusive hay un mantra para invocarla muy bonito que vamos a dar el próximo día jueves en una meditación. A través de nuestra Madre Divina, a través de Tara, es que logramos la muerte mística. No solamente es comprender, no solamente es descubrir. Yo puedo saber que tengo la ira, incluso la puedo comprender, pero luego tengo que pasar al proceso de la eliminación. Y ese proceso tiene un pago, porque hay un karma asociado, un mal karma asociado a nuestras malas acciones o a nuestros defectos. Por eso se necesitan buenas obras, una buena vida, un buen dharma, que es el conocimiento, ayudando a otros, nuestras buenas acciones para compensar nuestras malas acciones. Entonces esto no es una moral, esto es decir, mira, ¿tú quieres salir del embrollo en el que estás o no quieres salir? No, yo soy muy feliz. Bueno, pero luego no llores cuando te toque pagar, ¿no? Como siempre decimos el cuento de Pinocho. La vas a pasar muy bien, pero cuando te conviertas en un burrito y empieces a rebuznar, no te quejes, porque eso es lo que tú quisiste. La diferencia es que muchos no lo sabemos, y la gnosis y el budismo y todas las escuelas de iniciación de misterios mayores nos quieren enseñar que hay un camino y que ese camino es la autognosis o autodescubrimiento. Podemos pasar. Y como reflexión final, una pregunta que se le hizo una pregunta a Buda que hizo un brahman, dice: ¿eres un dios? No, Brahman, dijo Buda. ¿Eres un mago? No, Brahman, dijo Buda. Entonces, ¿qué eres? Alguien despierto. Señores, no busquemos ser personas extraordinarias ni maravillosas, ni dioses. Busquemos despertar. ¿Cuántas filosofías, religiones nos engañan o nos autoengañamos para ser mejores? No se trata de ser mejores, se trata de cambiar, se trata de iluminarnos. Porque el día que nos iluminemos será por consecuencia que habremos logrado esa mejor persona. Pero cuando uno busca mejorar, es el mismo deseo escondido de ante los demás aparentar algo que a veces no somos. Entonces nosotros buscamos la iluminación, el despertar. No buscamos ser mejores personas, buscamos ser personas diferentes, que es muy distinto. Aunque esto pareciera al principio una contradicción, no la es. Les invitamos a practicar estas enseñanzas, a practicar este desarrollo interior, empezando por las cosas pequeñas de la vida, empezando por nuestras propias debilidades, en el sentido de que nos demos cuenta de ellas, cuestionémonos a nosotros mismos y empecemos a despertar de este engaño que vivimos desafortunadamente en el mundo, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, dudas o sí. Preguntar cuál era la diferencia entre deseo, anhelo y esperanza. Bueno, pues ya se ha dicho un poco, pero una cosa es el anhelo, no ambiciona, el deseo
ambiciona y cuando no se logra se vuelve frustración. Y para descubrir y diferenciar hay que encontrar a la conciencia. Hoy en día es muy difícil, no podemos, porque estamos acostumbrados, darles un patrón y cambiarlo por otro. Les podemos dar cómo despertar para que ustedes encuentren sus propios anhelos, pero no les podemos decir qué tienen que anhelar y qué no tienen que anhelar, porque volvemos a hacer lo mismo de siempre. La gnosis, el budismo, no son patrones, aunque puedan tenerlos, pero no son patrones de conducta, sino es un camino para que uno encuentre su propio despertar. Y eso es lo que más nos cuesta, porque todos queremos seguir. Oiga, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Encontré a esta mujer? ¿Es mi mujer o encontré a este hombre? ¿Es con este hombre el que me tengo que casar? Usted lo va a saber, pregúntese en su corazón. Y lo hemos hablado. Pero ¿y cuál es mi corazón? Ahí está el problema. Hay que empezar a pasar las primeras crisis, no las de la desesperación o la de la frustración. Las primeras crisis del autodescubrimiento, mis queridos amigos, que son las más difíciles. Y si lo logran, habrán entrado a la iniciación básica. Comentan, el camino se ve mejor despierto. Sí, si es que lo podemos lograr. Pues sería todo por esta noche. Que pasen buenas noches. Les esperamos el día jueves. No dejen de venir. Tara va a ser un tema muy, muy importante porque es la clave de todo este trabajo. Es la clave del despertar. Porque ella es la que nos redime. Es la que lava el karma que tenemos. Imagínense ustedes si es importante. Si queremos este trabajo dentro de lo que es la gnosis del budismo. ¿Ya está transmitiendo? ¿Ah, ya no?